Hoy vamos a dar el carbono. El carbono es un elemento nato que está en la tabla periódica en el número 6. Su peso atómico es 12. El carbono originalmente es una piedra negra, no exactamente una piedra, sino un derivado de esta, también de la madera o de cualquier componente vivo o combustible. El carbono empieza su historia desde la prehistoria. Ahí fue cuando comenzó el descubrimiento de este componente. El nombre de carbón proviene de carbo, que en latín eso significa carbón. El carbón empezó su funcionamiento mediante la combustión incompleta. Los de ese tiempo cogían pedazos de madera pequeños o grandes, a veces troncos. Lo que hacían era quemarlo y evitar que hubiera algún contacto con el oxígeno para que en sí, como dice el nombre, combustión incompleta, no se consumieran completamente, dejando solo el producto en un estado color negro y consumible, que lo conocemos como carbón común y corriente. También existe el carbón vegetal, que es otra clase de carbón, pero en ese momento aún no se llegaba a descubrir. Newton en 1704 pensó, como el diamante era directamente un componente hecho de carbono nato, el diamante es directamente carbón, Newton pensó que este diamante podía ser consumible, es decir, que el diamante se podía consumir como cualquier otro objeto que se podría quemar. En cambio, Lavoisier en 1772 comprobó de que esto no era posible, ya que el diamante era un componente, sí, del carbono, pero estaba formado de otra forma. Las partículas estaban de distinta forma unidas. Entonces, también en ese mismo año, él pudo descubrir que la combustión del carbono daba el CO2, lo que es el dióxido de carbono. También en el siglo XXI se descubrió que el carbono era un componente vital de los seres vivos. Anteriormente a esto, en el siglo XIX, la materia viva, que estaba haciendo en ese momento prueba de muchos experimentos, dio como resultado que el carbono estaba presente ahí, en cualquier ser vivo, sobre todo en los seres humanos, que, como acabo de mencionar, en el siglo XXI, es decir ahora, se pudo comprobar que este carbono era parte del puente entre las células, que lo mantenía conectado. El carbono y su historia data también entre las industrias. Las industrias que podían mantener este producto como alguna clase de combustible para sus máquinas, que en ese tiempo eran máquinas de vapor. Las máquinas de vapor funcionaban a base del carbón, ya que se consumía, se prendía a fuego, y este calor hacía evaporar agua. El agua pasaba a unas turbinas que estaban movidas por el vapor de esta agua calentada. Y eso hizo una gran revolución del carbón para las máquinas, de la forma industrial. Y esto fue pasando de generación en generación, hasta un punto en donde el carbón ya en sí, en la industria, no era tan necesario, ya que empezó a existir el combustible. También el carbón fue descubierto, desde la etapa que fue descubierta, también fue descubierta sus otros componentes en gases, el metano, etano y etanol y otros compuestos de esto, que eran en sí el carbono, pero con partículas de hidrógeno diferentes y de distintas clases de forma. Yo voy a hablar sobre los compuestos orgánicos del carbono. Como se conoce como química orgánica anteriormente. Hoy en día se lo puede conocer como la química del carbono. Anteriormente se lo conocía así, ya que esta ciencia estudiaba las cadenas que tenemos formadas de moléculas, de células en nuestro cuerpo. Se la conocía como la química orgánica.
Hoy en día se la conoce como la química del carbono. Se creía que el carbono, lo que hoy en día conocemos como carbono, se conocía como una fuerza vital, ya que era desconocido de dónde estábamos formados o lo que nos daba estas moléculas que tenemos. Ya, derivado de esto, voy a hablar sobre el ciclo del carbono. El ciclo del carbono, este ciclo inicia mediante el mismo carbono. Hay dos tipos de carbón, el carbón normal y el carbón vegetal. El carbón normal, el que los mineros extraen, después de que lo extraen, este mismo carbón pasa a fábricas para distintos tipos de uso. En el carbón vegetal pasa distinto. El carbón vegetal es este carbón el que se da mediante el consumo, la combustión de una madera, lo que bota dióxido de carbono, el CO2. Ya, después de que este mineral, este elemento bote este CO2 hacia la superficie, da para las plantas, lo que las plantas lo absorben y dándose así un oxígeno para nosotros los humanos, dándose así la fotosíntesis. Este oxígeno los humanos lo respiramos, a lo que lo respiramos eliminamos lo que es CO2, dando así otra vez paso a las plantas, lo que se denominaría como el ciclo del carbono. Ya, el carbono se podría encontrar también en la vida animal, en la vida en la naturaleza. En la naturaleza se puede encontrar este carbono como uno de los elementos sin combinarse con otros elementos. Se puede encontrar en diamantes, en grafito, en distintos tipos de elementos. Este elemento del carbono en la naturaleza es imprescindible, ya que algunos compuestos no podría decirse, están solos, ya que están muy conectados compatiblemente con otros. Ya, el carbono en la vida humana, podríamos hablar sobre que el carbono en la vida humana se podría decir que es el denominado bloque de construcción de la vida, ya que sin este carbono no podría construirse un cuerpo humano. También podría decirse que el carbono es uno de los pilares básicos de la vida, fundamentales para que exista vida, ya que con este carbono en el cuerpo humano nos forma nuestros tejidos, nuestros órganos, la mayor parte de nuestro cuerpo, dando paso a procesos, a funciones que realizamos diariamente en nuestro día a día. Procesos tales como la quema de grasa, la separación de vitaminas, entre otras cosas. También las funciones que sería darnos energía, el combustible para nosotros poder caminar, ejecutar pensamientos, distintas cosas. El carbono es la base de nuestro tiempo. Ya, el carbono es uno también de los elementos más importantes de la tabla periódica, ya que es un elemento tetravalente, que quiere decir que es combinable, es compatible con otros muchos más elementos, dando así a distintos compuestos químicos, utilizándose tanto en la química como en la biología. No solo es un elemento estable para un solo materia. El carbono también sería un elemento industrial, o también lo podría conocerse como el petróleo, en distintos otros tipos. En el petróleo, este carbón ya no se ve mucho tanto como en tiempos anteriores, como lo que hoy se moderniza hoy se moderniza con lo que antes se utilizaba más el carbono para distintas otras actividades industriales, fábricas, encender motores con el calor de este mismo. Ahora lo que se utiliza es el combustible, el petróleo, se implementó el carbón con el petróleo, dándose un nuevo combustible para este tipo de actividades en las empresas. Gracias. El carbono es un elemento de la naturaleza. Es una sustancia básica
compuesta por protones, electrones y neutrones. Entre sí no se mezcla con otras sustancias. En cambio, el grafito y el diamante, entre otros, son derivados del carbón, ya que en sus moléculas son casi parecidas entre sí. El carbón, como ya sabemos, de ahí se puede sacar el grafito y el diamante. Que el grafito se usa para fabricar minas de lápices, y el diamante, que es una piedra muy codiciada por las personas con mucha fortuna. La química en el carbón. La química orgánica está dando mucho que decir, y por eso han surgido muchas preguntas sobre por qué los químicos pierden tanto tiempo investigando sobre esto. Una respuesta sería porque se dificulta, es porque sus células son demasiado extensas y todavía no se ha llegado a una conclusión total de cuántas son, porque hasta ahora se han descubierto solo 11 millones. Y la segunda respuesta sería porque sus partículas son demasiado grandes y cada molécula tiene alrededor de miles de millones de moléculas de átomos. El grafito y el diamante tienen mucho entre sí porque se derivan del carbón y son metales muy codiciados. Va al fondo de la capa terrestre, casi llegando al núcleo, ya que esto se funde y forma diamante. Se hizo una encuesta a la Universidad de Stanford donde ellos respondieron que ellos han encontrado una forma más fácil de transformar el grafito a diamante, pasando ya que esto se pierde mucho tiempo pasando por temperaturas muy altas, y así se da. Y ellos respondieron que si se le añade un poco de hidrógeno al grafito, esto haría que su composición sea mucho más rápida y duradera. En los compuestos orgánicos nuestros siempre se van a formar varios enlaces, de los cuales se formulan 4 enlaces simples, 2 enlaces simples, un enlace simple, uno triple, uno doble y 2 dobles. Los enlaces simples siempre van a llevar el signo sigma, y los triples siempre van a ir acompañados por el signo pi. Si se encuentran 4 enlaces unidos simples, van a formar siempre un ángulo aproximadamente de 109.5 grados. Si se encuentran 2 enlaces simples y uno doble, formarán un ángulo de 120 grados. Si se llegan a encontrar 2 enlaces dobles, uno triple, se forma un ángulo de 180 grados. El carbono es el segundo elemento fundamental más importante que contiene nuestro cuerpo, ya que el primero es el oxígeno. El carbono tiene 5 compuestos, que son el grafito, el grafeno, el diamante, los fullerenos y los nanotubos. El carbono conforma una gran parte de nuestro cuerpo, ya que hace que los tejidos sean más fuertes. Se derivan también entre los carbohidratos. Entre los animales también se ve mucho el carbón. En el ambiente también, ya que algunos expulsan el CO2 y estos son dióxidos de carbono que se convierten en cosas negativas para el planeta. Gracias.